Poco más de 15 minutos para las 5 de la tarde. Hoy es jueves, es día en el que empezamos a promocionar nuestros premios, las entradas que regalamos para distintos shows en la ciudad de La Plata. Hoy se va uno, porque es esta misma noche, el show de Miro y los Misterios. Después vamos a dar la lista completa de entradas, porque antes vamos a charlar sobre una situación que, bueno, ha generado preocupación en el continente, puntualmente en el Caribe. Es el ataque que viene sufriendo Venezuela ya hace años por parte de Estados Unidos, pero ahora con una provocación militar que además tuvo esta semana el episodio del ataque a un barco. Mientras yo digo todo esto, el Senado acaba de aprobar el rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad, o sea que otro revés para el gobierno, se rechazó este veto y bueno, seguramente el Poder Ejecutivo Nacional ahora va a judicializar esta decisión que ha tomado el cuerpo legislativo, como ya habían anticipado, porque bueno, el equilibrio fiscal no se negocia y todo lo que ya hemos escuchado y seguiremos escuchando. Lo cierto es que acaban de votar los senadores y han rechazado el veto a la emergencia en discapacidad, que sigue siendo ley. Volvemos a la cuestión venezolana y para charlarlo más detalladamente voy a saludar a Solange Martínez, que es docente, investigadora, periodista en la agencia Nodal. ¿Qué tal, Solange? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge. Mucho gusto. Buenas tardes a toda la audiencia de este programa. Bueno, gracias. Gracias a vos por atendernos. Por supuesto, habíamos estado, ¿no?, señalando este movimiento que desplegó Donald Trump de la Armada norteamericana y bueno, que llegó a este ataque a un barco con la excusa de que estaba cargado de drogas, la invasión norteamericana a Venezuela, siempre como un fantasma. Estaba leyendo por allí que hasta Caprile, ¿no?, habló de esto, ¿no?, de que quien quiera esta invasión es porque no vive en Venezuela. ¿Cómo nos podés contar la situación que se está viviendo en estas horas? Es complejísimo el escenario regional, te diría, en términos geopolíticos. La transición global determina en este momento que conceptualizamos como fase del capitalismo, una nueva fase del capitalismo que es digital y financiera, y entonces se combinan muchos elementos, ¿no? Creo que para darle un marco a la situación tan complicada ahí en el mar Caribe, que en realidad expresa una disputa terrible y por todos los frentes por el control de nuestro territorio, ¿no? El control de América Latina y el Caribe, y en particular por nuestros recursos estratégicos que abundan. Uh-huh. Y hablando de recursos que abundan, el petróleo venezolano no puede estar fuera de la escena del análisis, me parece, de esta invasión que, como bien decís, ¿no?, por ahí uno se sorprende porque América Latina y el Caribe se ha caracterizado por ser una zona de paz en términos de paz intraestados. Nosotros no solemos tener en nuestra historia reciente, en el último siglo, te diría, prácticamente enfrentamientos de ejércitos tradicionales entre nuestras patrias chicas. Uh-huh. Sin embargo, siempre el poder imperial disputándose nuestros recursos. Por supuesto también la órbita del comercio, del trabajo a bajo costo. América Latina y el Caribe es un objeto de disputa, ¿no? Claro. Y lo cierto es que también hay que poder enmarcar esta situación en la transformación de la guerra, que no es tan reciente, pero que ha evolucionado a ser una guerra total, una guerra que algunos autores conceptualizan y autoras como guerra multidimensional. El Papa Francisco decía, bueno, estamos viviendo la tercera guerra por partes, pero lo característico de esta forma de la guerra, que otros también hablan de guerra híbrida, de quinta y de sexta generación, es que la dimensión tradicional de los ejércitos moviéndose
persiste en determinados escenarios, pero sobre esa dimensión se ha montado la dimensión de la guerra financiera, económica, comercial, la guerra energética, la guerra cognitiva, ¿no? La guerra cognitiva y el poder de todo el aparato digital, ¿no? Actuando sobre la subjetividad de la población. Venezuela es un blanco de esta guerra multidimensional desde que hizo su propia revolución, desde que hizo realmente una transformación estructural de su país. No solo en defensa de su soberanía y de su petróleo, sino también en defensa de la posibilidad de vivir de otra manera, ¿no? De esta otra manera que cuestiona la democracia liberal, la democracia a la que estamos acostumbrados en Occidente y que nos vendieron o que parecería que era la respuesta a todos los males, y lo cierto es que los males persisten y se profundizan. La desigualdad, la precarización, la imposibilidad de acceder a bienes básicos. Digo, yo te escuchaba recién diciendo, bueno, en Argentina se está judicializando la política desde hace tiempo. Tenemos presa y proscripta a la principal dirigente de la oposición. Sí. La militancia y la sociedad civil protestando, perseguida, reprimida, amedrentada permanentemente. Entonces, si esa es la democracia que venía a resolver nuestros problemas, hay cosas que hay que preguntarse, ¿no? Y en esto el pueblo venezolano y su gobierno soberano ha avanzado profundamente en la construcción de un Estado comunal, que es un Estado que desde las bases se organiza y también ha permitido sostener ese gobierno en el medio del ataque feroz, que digo, ya son más de 10 años de un bloqueo que le hizo perder a Venezuela el 99% de sus ingresos, que hizo que su población no pudiera acceder a alimentos o a bienes básicos de salud, de educación, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, hoy, en esta disputa feroz que está llevando adelante Estados Unidos contra el avance chino en nuestra región, bueno, aparece esta dimensión primera de la guerra tradicional con un submarino nuclear, 1.200 misiles apuntando a Venezuela, 8 barcos de guerra, bajo el pretexto de que se trata de un narcoestado, bajo pretexto de que el presidente legítimamente reelecto, recordemos que Maduro ha sido reelecto por la voluntad popular entre 13 candidatos. La oposición ha decidido participar. La oposición venezolana tiene distintas expresiones, y la de ultraderecha, con tintes neofascistas, con tintes golpistas, más que tintes, pero le brota por toda la superficie esta actitud golpista y fascista a la ultraderecha, comandada por María Corina Machado, que decidió no participar. El resto de la oposición venezolana ha participado. Maduro ha sido reelecto. Y sin embargo, Norteamérica lo indica como el cabecilla del Cartel de los Soles. Cartel de los Soles que no existe. O sea, nos pusimos a revisar, nos pusimos a investigar todo lo que, yo estoy compartiendo con ustedes y con la audiencia, es producto de un debate, de una investigación rigurosa, permanente de la coyuntura venezolana, de la situación venezolana. Y lo último que estuvimos revisando fue, bueno, entonces este Cartel de los Soles, ¿a dónde aparece? Y sabes que no aparece en los informes de la DEA. La DEA no reconoce la existencia en sus informes del Cartel de los Soles. La Unión Europea no tiene registro de la existencia del Cartel de los Soles. La ONU, en su departamento también de control de drogas, no encuentra al Cartel de los Soles, no lo encontró, ¿no? Entonces, sepamos que hay una doctrina de seguridad nacional norteamericana que, bajo distintas figuras, ha construido los relatos necesarios para perseguir a gobiernos populares, a gobiernos soberanos, a gobiernos que sobre todo ponen sobre la mesa su autodeterminación política, económica. Y en esa doctrina encuentra algunos socios que son como nuestro presidente Javier Milei, que adhiere, ¿no?, a esa persecución al Cartel de los Soles, adhiere, a esa recompensa que le ha puesto Donald Trump a la captura de Maduro.
Sí, pero estamos, mira, cuando uno empieza a buscar los actores en el territorio, Javier Milei, en nombre de un gobierno completamente neofascista también en la Argentina, se alinea directamente con Estados Unidos y el sionismo responsable, hoy el sionismo de Israel, responsable del genocidio a cielo abierto y a pantalla abierta, diríamos, más escandaloso de este siglo. Pero se alinea también el gobierno paraguayo, se alinea el gobierno ecuatoriano, ninguno de estos gobiernos, ni Santiago Peña, ni Daniel Noboa, podrían, digo, ellos se definirán gobiernos democráticos y sí, sin duda parecerían, el caso de Ecuador hay que rascar un poquito porque hay una denuncia de fraude, no así en el caso paraguayo, entonces digo, uno podría decir, han asumido por el voto popular, pero se trata de gobiernos que, valga la redundancia, gobiernan y administran sus países bajo estados de excepción. De la misma manera que lo hace Nayib Bukele en su país, ¿no? Y un Nayib Bukele, recordemos, que modificó la Constitución, cambió las autoridades del Poder Judicial, para poder presentarse, se presentó, supuestamente sacó el 85% de los votos, contó sus propios votos, y es un gobierno que hace una política de securitización y de militarización de la sociedad civil terrible, que obviamente además la espectaculariza y la vende como un modelo a ese CECOT, a ese centro de confinamiento, un modelo imitable, al que Patricia Bullrich mira con muchísimo gusto, pero se trata de gobiernos que poco de democráticos tienen. Sin embargo, el Teatro de Operaciones Internacional indica que el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, es un gobierno corrupto, es un gobierno dictatorial, ahora también son un cártel de drogas. Digamos, mira, hasta en estos días, ¿no? Y fuimos testigos hace un par de días del supuesto derribamiento de una lancha con droga. Sí. Y uno lo primero que tiene que hacer es, pero apelar a la pregunta básica. ¿Sería lógico que salga una lancha con 10 personas, 11 personas, con un cargamento de droga, cuando hay un submarino nuclear, 1.200 misiles, 8 barcos de guerra en el territorio acuático? O sea, ¿cómo se explica eso, no? Sí, es bastante irracional, ¿no? Casi demencial. Sí, demencial. Parecería, digo, que en la era de la posverdad, o digo, en esta era de la información, que en realidad es una era de la desinformación por completo, se ha vuelto natural la mentira. Y sabemos que tiene repite una mentira, después es muy difícil desmentirla. Digo, bueno, pero un aparato de guerra cognitiva permanente, con los medios de comunicación transnacionales, que son grandes corporaciones, digo, no son medios de información, son corporaciones económicas transnacionales o multinacionales, que se encargan de operar quirúrgicamente sobre la opinión pública. Entonces, esa es la situación que realmente yo creo que nos hace preguntar sobre la calidad democrática de nuestra región, que nos hace preguntar sobre cuánto estamos dispuestos a sostener una situación que se cobra la vida finalmente de personas trabajadoras, ¿no? De claro. Quienes laburamos, de quienes trabajamos, de quienes o protestamos en el caso argentino o sostenemos la voluntad de vivir de manera soberana, como el caso venezolano. Vos lo decías al comienzo de esta charla, bueno, una presión que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela desde hace mucho tiempo, 10 años de un bloqueo comercial, ahora este movimiento de la Armada. ¿Se puede imaginar uno un avance más en esa avanzada de Donald Trump sobre Venezuela? Sería muy peligroso para el mismo gobierno de Donald Trump, digamos, avanzar, porque yo creo que otros gobiernos populares, como el caso mexicano, recordemos además que Claudia Sheinbaum se reunió ayer con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, un personaje ligado efectivamente y comprobadamente al narcotráfico, cuyo cuñado ha estado 35 años preso por narcotraficante.
y que ahora es un empresario inmobiliario, una vez que salió de la cárcel, 35 años después. Pero Claudia Sheinbaum ratificó la voluntad de la región de continuar siendo una zona de paz. El presidente colombiano Gustavo Petro convocó a una reunión de urgencia este lunes también de la CELAC para marcar un límite, para marcar una postura clara. Entonces yo creo que también hay una sensibilidad regional de estos gobiernos, que no son la mayoría lamentablemente en nuestra región, pero que insisten en que si se meten con Venezuela, cualquiera de nuestros países es posible blanco, una vez más, de ataque militar, ¿no? De injerencia directa en nuestro territorio. Pero sumado a ese elemento regional está la voluntad popular de las y los venezolanos, que acudieron a alistarse a la milicia en defensa de su territorio de manera masiva. Y estas son cosas que no muestran, o que por el contrario también a veces ridiculizan los medios en general. Pero allí hay una voluntad popular expresa, y es que Estados Unidos no debe avanzar en ese territorio. Y lo han intentado varias veces, no es la primera, solo que es la primera que despliegan estas armas de guerra tan abiertamente, ¿no? Como si fueran impunes. Yo creo que les costaría muchísimo avanzar efectivamente, porque se puede desatar un conflicto en el que no solo participen las Fuerzas Armadas y las milicias populares venezolanas, sino incluso hasta otros países de la región, ¿no? Solange, nadie quiere la guerra. Muy claro. Nadie quiere la guerra, por supuesto. Muy claro todo el análisis. Recomendamos a aquellos que estén interesados seguir el tema a través de Nodal, que siempre tienen información actualizada. Te agradecemos mucho estos minutos para Radio Universidad de La Plata. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto, siempre a disposición. Gracias, Jorge, gracias a la audiencia y a la producción. Y aquí estamos a disposición. Un abrazo grande. Conversábamos con Solange Martínez, docente, investigadora, periodista en Nodal.